buenas tardes, depende de la hora en que usted lo vea. Estamos retomando nuevamente los videos de YouTube. Tuve unos días de descanso, pero más bien dicho un descanso para el alma, un descanso para el espíritu, para estar más abocada a la palabra, a meditar, a estar en comunión con el Creador. Hemos estado leyendo el libro y los capítulos del Deuteronomio, pero creo que ya ha sido suficiente llegar hasta el capítulo 21. Si usted quiere seguir ahondándolo, léalo. Pero en estos días lo que yo he recibido ha sido lo siguiente. Estamos viviendo en esta hora un tiempo, una hora, un tiempo especial, un tiempo crucial, en donde realmente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no puede pasar desapercibido, porque a través de los profetas, a través de los escritos y a través de los evangelios, tenemos la advertencia de que esto tendría que suceder. Y aún mucho más de lo que está escrito tiene que terminar de suceder, que no ha sucedido. Tanto el pueblo cristiano como el pueblo judío está en una etapa, pareciera, como las 10 vírgenes durmiendo. Durmiendo el sueño y sin despertar. Pensando algunos, no, tengo un poquito de aceite, así que cuando escuche que vienen, voy a prender la lámpara. Y se va a encontrar con que si bien es cierto, enciende esa lámpara, pero le queda muy poquito. Y otras sencillamente no van a poder encenderlas porque no hay aceite. Y van a recurrir a las que tienen y estas le van a decir, lo siento, no puedo pasarte porque si te paso a ti el aceite yo me quedo sin nada y se apaga mi lámpara. Anda a comprar. Pero ya no va a ser tiempo de comprar. Queridos hermanos, lo que sucedió el 7 de octubre, que el Eterno bendito sea permitió que sucediese al pueblo de Israel, tanto a las comunidades de Kibush como a esos jóvenes que estaban en el festival, que remeció a toda la comunidad, a todo el país, que fue macabro, porque si ustedes no vieron el video, que se formó un documental por los mismos videos que subieron los de Hamas, que andaban con cámara, que grabaron todo y que después se lo mandaban a los israelitas. Israel hizo un documental de ese video y verdaderamente es muy difícil verlo. Si lo que hizo el nazismo con la persecución primeramente de los judíos, pero allí cayeron no solamente judíos, cayeron cristianos que cuidaron y trataron de esconder, gitanos, minusválidos, gente con capacidades diferentes, que según la mentalidad de este señor no tenían cabida. Bueno, si eso fue espantoso, eso ocurrió en un lapso de tiempo prolongado. Pero lo que ocurrió en ese día 7 de octubre, desde las 6 de la mañana hasta tarde, fue un día y fue una masacre espantosa, horrorosa. Si eso no sacude al pueblo de Israel, a los creyentes en el Eterno y a los no creyentes judíos que viven en Israel, si eso no los despierta, no sé qué les va a despertar. Vendrán tiempos peores, ¿no? Así parece. Pero nosotros, terremotos, guerra, rumores de guerra, inundaciones, huracanes, fuego infernal, tanto en América, en Europa, en Estados Unidos, la delincuencia desbordada, los carteles de la droga desbordados, los narcoestados,
etcétera, etcétera, no nos despiertan y seguimos en nuestras congregaciones, con nuestros coros, con nuestras danzas, con nuestros instrumentos musicales muy bonitos, y la gente va y aplaude y van, se va. ¿Y qué pasa con esos creyentes? ¿Verdaderamente conocen al Creador? Voy a comenzar una lectura del libro de Job. ¿Y por qué el libro de Job? Job, ejemplo de moralidad, de religioso, de justo. Tenía una fama de ser justo. Pero este Job, que nos representa a muchos de los creyentes religiosos, no lo conocía en verdad. Porque podemos tener una religión, podemos en algún momento de nuestras vidas haber dicho, aquí yo me convierto, yo me vuelvo y comienzo a caminar con el Señor. Pero a lo largo del camino y por las mismas circunstancias, terminamos siendo religiosos. ¿Por qué? Porque queremos presidir el culto, queremos salir a todas las predicaciones, queremos ir a las cárceles, queremos ir a las calles, queremos ir a los hospitales, queremos figurar en el coro. Y eso es simplemente el deseo del alma de estar al frente de. Pero lo que Dios realmente busca es que tú y yo le busquemos y le conozcamos a Él. A Él. Y esa es una relación de intimidad. Cuando se usa el término conocer en la Biblia hebrea, cuando dice que Adán conoció a Eva, esa palabra está ligada a la relación sexual. Adán fue uno con Eva. Pero cuando habla de que Dios quiere que el hombre le conozca, usa ese mismo término. ¿Qué es lo que quiere? Que seamos uno con Él. No uno con lo que nosotros creemos, interpretamos de la Biblia o formamos una religión. Desde el judaísmo, Dios quería reinar en el corazón de cada judío, de cada hombre. Cuando le dio las tablas de la ley a Moisés, era para ello, una constitución por la cual se regiera el pueblo. Le habló de sacrificios, le habló de esto, del otro, pero todo eso tenía una simbología. Cuando había que presentar un animalito, estaba pidiéndote tu parte animal, tu parte del instinto. Nuestra alma tiene una parte que es instintiva, que es la parte animal, y que es la que tenemos cuando nacemos y empezamos en la primera infancia. ¿Por qué? Procuramos alimento, procuramos abrigo, procuramos ternura. Son las cosas que pedimos por naturaleza. A medida que va creciendo el niño y se va tornando adolescente, esa alma va madurando y empieza a funcionar la parte emocional, que en hebreo es el ruba, que tiene que ver con la palabra viento, pero también con aliento. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se desarrollan los sentimientos, las emociones? Pero a medida que crece y madura, debe manifestarse la neshama, que es la alma intelectual, el alma que racionalmente toma la decisión de seguir a Dios y seguir sus mandamientos. Recordemos, por allí en una epístola, Pablo dice, mas os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le estaba diciendo Pablo que fueran y se pusieran en el brasero del holocausto para ser consumido. No. Ese ejemplo del animalito allí en el altar no era lo que Dios quería. Vino Yeshua y fue sacrificado por los pecados del pueblo, pero resucitó. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Nuestra alma, tu deseo, tu voluntad, tus intenciones, ponlas en el altar.
¿Por qué deseas tener un cargo en la iglesia? ¿Es porque realmente quieres servir al Señor? ¿O simplemente porque quieres que los demás vean que tú sirves? Entonces, la religión en gran parte se transforma en un obstáculo para conocerle a Él. ¿Por qué lo digo? Porque Job, de acuerdo a todo lo establecido, era justo, ofrecía sacrificios por él, por sus pecados, por los de sus hijos, hasta por si acaso hubiese alguno de ellos transgredido algo. Pero no le conocía. Y podemos ver en la lectura del capítulo 1, que voy a leer ahora, lo importante de este capítulo. Dice, un hombre había en la tierra de Uz, Job, o Job era su nombre. El hombre aquel era íntegro, correcto, temeroso de Dios, apartado del mal. Fueron dados a luz para él 7 hijos, 3 hijas. Fue su ganado 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de vacuno, 500 asnas y muy numerosas faenas. Fue el hombre aquel grande, más que todos los hijos de Oriente. Solían ir sus hijos para hacer un banquete en la casa de cada uno en su día correspondiente, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para comer y beber con ellas. Sucedía que cuando se daba término a la vuelta de los días del banquete, que enviaba Job a citarlos, madrugaba por la mañana y daba holocausto por cuenta de todos, pues se decía Job, quizás han pecado mis hijos, y bendijeron a Dios en su corazón. Así hacía Job todos los días. Dime tú, ¿bendices a tus hijos todos los días? ¿Bendices al Eterno todos los días? ¿Le agradeces a Él todos los días? Mira cómo era este Job. Sucedió en el día en que vinieron los ángeles para presentarse ante el Eterno, que vino también el Satán entre ellos. Dijo el Eterno a Satán, ¿de dónde vienes? Y responde Satán al Eterno diciendo, de rondar por la tierra y de recorrerla. Entonces dijo el Eterno a Satán, ¿acaso has puesto tu corazón sobre mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra, un hombre íntegro, correcto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondió el Satán al Eterno y dijo, ¿acaso gratuitamente teme Job a Dios? ¿Acaso tú no has puesto una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que es de él? La obra de sus manos has bendecido y su ganado se expandió en la tierra. Empero, extiende ahora tu mano y daña todo lo que es de él, y veremos si no frente a ti te bendice. Entonces dijo el Eterno a Satán, he aquí, todo lo que es de él está en tu mano. Solamente a él no extiendas tu mano. Y salió el Satán de delante del Eterno. Sucedió un día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un emisario vino a Job y dijo, los vacunos estaban arando, las asnas pastoreaban cerca de ellos, y atacó la horda de Sheba y los llevaron, y a los muchachos mataron a filo de espada. Me salvé únicamente yo, solo para referírtelo. Aún estaba hablando cuando otro llegó y dijo, un fuego de Dios ha caído del cielo, que abrazó a las ovejas y a los muchachos los consumió. Me salvé únicamente yo para referírtelo. Aún estaba hablando cuando otro llegó y dijo, los castim se dispusieron en 3 batallones, se arrojaron hacia los camellos, los llevaron y a los muchachos mataron a filo de espada. Me salvé únicamente yo para referírtelo. Aún estaba hablando cuando otro llegó y dijo, tus hijos y tus hijas
Estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. He aquí, un gran viento vino del lado del desierto, tocó en las 4 puntas de la casa. Esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Me salvé únicamente yo para referírtelo. Se levantó Job, rasgó su manto, arrancó pelos de su cabeza, cayó a tierra y se posternó allá a la tierra. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno tomó, sea el nombre del Eterno bendito. Con todo esto que pasó, no cometió pecado Job, ni atribuyó algo absurdo a Dios. ¿Por qué le acontecieron todas estas desgracias a Job? Porque Dios le dio permiso a Satán para que lo tocara, pero que a él no lo tocara todo lo que era de él menos a él. A ver qué ocurría. En el capítulo 2 dice: sucedió en el día en que vinieron los ángeles para presentarse ante el Eterno, que vino también el Satán entre ellos, para presentarse delante del Eterno. Y dijo el Eterno a Satán: ¿de qué lugar vienes? Respondió el Satán al Eterno y dijo: de rondar por la tierra, de recorrerla. Entonces dijo el Eterno a Satán: ¿acaso has puesto tu corazón sobre mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, un hombre íntegro, correcto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y él todavía se aferra a su integridad, aunque me insistaste contra él para arruinarlo sin motivo. Respondió el Satán al Eterno y dijo: piel por piel, pues todo lo que es un hombre dará por su vida. Empero extiende ahora tu mano y daña a él mismo y a su cuerpo, y veremos, si no frente a ti te bendecirá. Entonces dijo el Eterno a Satán: he aquí, él está en tu mano, solamente que a su vida cuidarás. Salió el Satán de delante del Eterno, enfermó a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta su coronilla. Tomó un tiesto para rascarse con él y se sentó dentro de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿todavía te aferras a tu integridad? Bendice a Dios, así morirás. Y le contestó Job: ¿cómo habla una mujer vil? Tú estás hablando. Solamente el bien recibiremos de Dios, pero el mal no recibiremos. Con todo esto que le pasó, no cometió pecado Job con sus labios. Oyeron los 3 amigos de Job todo este mal que vino sobre él, y vino cada uno desde su lugar. Elifaz, el Temaní, Bildad, el Shuhí, y Sofar, el Naamatí, se reunieron juntos para venir a menear la cabeza por él y para consolarlo. Alzaron sus ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces alzaron su voz y lloraron. Rasgó cada uno su manto y arrojaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se sentaron con él en la tierra durante 7 días y 7 noches, sin hablarle una palabra, porque habían visto que era muy grande el dolor. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Vamos a quedar hasta el capítulo 2 para seguir con el 3 el día mañana, Dios mediante. Pero dense en cuenta que este hombre tan religioso como él era, solamente cuando fue su integridad física, empezó la enfermedad, maldijo su día. Perdió su ganado, perdió sus propiedades, perdió sus 10 hijos. No, ahí no dijo nada. Le dio esa sarna de la cabeza a los pies que se rascaba y se sentaba en ceniza. Su mujer habló como una mujer vil, pero él se mantenía. Vinieron sus 3 amigos, se sentaron frente a él, hicieron lamentación por él sin decirle nada. Allí recién maldijo su día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Job? A veces piensa, ¿qué está haciendo Dios contigo cuando te mete en una aflicción tras otra?
Pregúntate, ¿realmente le conozco? ¿Realmente conozco al Creador? ¿O solamente lo conozco de oídas? Búscalo. Es tiempo. Aún queda tiempo. Corto, pero queda para buscarle. Para decirle, Señor, revélate a mí. Revélame tu palabra. Escríbela en mi corazón. Muéstrame cómo tengo que conducirme, cómo tengo que manejar mi día a día, cómo me debo relacionar con mi gente, con los vecinos, con el trabajo, con lo que yo haga. Háblame, háblame, quiero verte. Cuando como, quiero verte en la comida. Cuando bebo, quiero verte en la bebida. Cuando salgo a la calle, quiero verte en los demás. Cuando entro, quiero verte en la intimidad. Quiero verte, quiero conocerte, quiero realmente tener esa convicción que te estoy conociendo. Ciertamente aquí en la tierra nunca vamos a poder terminar de conocerle, porque es infinito, pero debemos empezar. Entonces, todo tu afán, toda tu preocupación, no quiero faltar a reunión, quiero que el pastor me vea, no voy a faltar al punto de predicación porque quiero que el pastor me vea, voy a ejercitar bien con mi guitarra, con mi instrumento para que me vean, que yo lo sé tocar para que me vean. Olvídate de eso. Lo interesante es que tú puedas verlo a Él. Lo interesante es que tú puedas conocerle a Él y Él trabaje en ti. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere tu trabajo, quiere tu servicio. Trabajo y servicio son cosas diferentes. El trabajo tiene una recompensa en dinero o en lo que sea, pero el servicio es algo que tú haces por amor, que tú no esperas que te respondan nada, ni que te digan ni siquiera gracias. Pero la verdad que tu motivación debe ser conocerle a Él, entrar en esa relación de amor íntimo con Él, para ser uno con Él. Continuaremos, Dios mediante, en la semana, leyendo este libro, meditando sobre él. Examinémonos a la luz de este libro de Job. Veámonos cómo actuamos. Verdaderamente trabajemos por aquello que no perece. Y lo que no perece es conocerle. Conocerle a él. No sacas nada con tener tanto título, que obispo, que pastor, que diácono, que encargada de obra. ¿Qué sirven esas cosas? De nada. Si no lo conoces a él, no sirve. Lo único que sirve es conocerle a él. Ten un día bendecido en su presencia. Si te gustó, dale like. Por favor, comenta. Si te parece bien el tema, si no, si quieres que veamos otro tema. Para seguir. Si no, para cerrar el canal. Sencillamente. Porque la verdad es que si sirve de algo, bien. Y si no, bien también. Pero ese es el encargo que tengo en mi corazón. El tiempo que estamos viviendo es apremiante. La manifestación del Señor está a las puertas, pero tienen que acontecer otras cosas aún, que van a ser peores que lo que estamos viviendo como sociedad, como humanidad. Por lo tanto, tenemos que conocerle a Él porque Él es nuestra única roca de refugio. Y no sirve que tú lo digas con tu boca. Tú tienes que experimentarlo. Dile al Señor en tu oración, quiero conocerte, quiero palparte, quiero tocarte, como decía Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que compartimos. Pero hay que verlo, hay que palparlo, hay que conocerlo. Por favor, dale like para que se comparta y te pido que si quieres suscríbete al canal, compártelo con otros hermanos, porque ya no queda tiempo, queridos, no queda. Es tiempo de realmente de ir y comprar aún sin dinero. Pero después ya no podremos. Espero tus likes, tus comentarios. Ten un buen día.